Muy bien, buenas tardes, buenos días, buenas noches, buen día, feliz Navidad, próspero año, felices vacaciones, feliz Semana Santa, bueno, feliz todo. ¿eh? Vamos a empezar hoy el capítulo 3 del libro de los Hechos, así que vamos a empezar leyendo la primera secuencia, la primera parte de este capítulo. Gracias a Dios podemos estar viendo cómo nos hemos situado en todo lo que ha sucedido hasta ahora con la Iglesia, cómo empieza, cómo viene Pentecostés, la presencia del Espíritu Santo, y hemos terminado el capítulo 2 dejando también a los discípulos en ese crecimiento, en eso que llamamos discipulado, es decir, ir haciendo discípulos, ir trabajando con las personas, formando, que esa es la función fundamental de la Iglesia. A través de la unanimidad, del mismo ánimo, del mismo espíritu, estamos adorando a Dios, estamos compartiendo la palabra a los que lo necesiten, pero a la vez también estamos enseñando a otros. Y estamos aquí aprendiendo precisamente para poder ser sal, luz y poder enseñar a otros. Así que bueno, pues alguien de vosotros, por favor, que lea los primeros 10 versículos del capítulo 3. Rocío, si eres tan amable. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que diese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: «Míranos». Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna en la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Muy bien. Bueno, a ver, ¿alguna cosa que os llame la atención de este episodio? A ver, Clemencia, con tus gafas nuevas. Sí, es lo que estoy diciendo, que estoy impresionada, que sí que lo necesito. Lo que me llama la atención es que Pedro no tuvo miedo cuando oró por el cojo, y él con decisión le tomó de la mano y le levantó, ¿no? Porque cualquiera podría decir, levántate. Pues es que Dios, pues él, aparte que oró, creyó, y como creyó, él mismo le tomó la mano, le levantó y los pies se le afirmaron. Vale, Rocío, ¿a ti qué te llama la fe, atención? sí, el no dudar. Que muchas veces oramos o decimos las cosas, pero muchas veces no lo hacemos por si acaso no pasa, y a veces nos falta fe sobrenatural. Darío. Sí, el ver la fe que tiene Pedro, digamos, o sea, es lo mismo que pienso igual que ella. Que hay veces que nosotros igual no oramos o pedimos no con fe, y entonces se nota que Pedro está lleno del Espíritu Santo y tiene fe verdadera de que lo que está diciendo se va a cumplir. Bien. Bueno, hay algunas cosas a notar. Efectivamente es un tema de fe. Estamos asistiendo a uno de los primeros, por lo menos que se nos narre en la palabra, en la Biblia, que se nos narre uno de los primeros milagros así visibles, aparte del milagro de la conversión de los miles de personas en los primeros discursos, de las cosas que seguramente estaban pasando, pero al menos este es un primer milagro que se nos narra aquí, de algo pues que evidentemente entendemos que este hombre iba allí todos los días, era un enfermo crónico, ¿no? Diréis así, un enfermo crónico que es el que está enfermo siempre, ¿no? Peor todavía, porque era, según dice aquí, era de nacimiento, ¿no? Sí.
Pero eso crónico es decir que no, es incurable, ¿no? Hay gente que se le puede curar, la gente no se le puede curar. Entonces estaba enfermo y no... todo el tiempo le llevaban allí para pedir limosna. Era traído un hombre cojo de nacimiento, efectivamente, no era crónico, lo tenemos así registrado. Ahora, vamos a ver que cuando se acerca a Pedro, es la hora de la oración, es una hora de la tarde, y es un tiempo donde más gente había, donde más gente concurría. Esto también nos habla a nosotros de la importancia que tiene el poder dar un mensaje, de poder dar un mensaje, buenas noches, de poder dar un mensaje, de atrevernos con la gente, con las personas, ¿no? El cristiano no puede esconder su fe, el cristiano no puede esconderse de compartir el Evangelio, y es una de las cosas que hicieron caminar a la Iglesia de los Hechos. La valentía y el valor de atreverse a compartir eso con la gente. Pensar que había una hostilidad muy grande con los romanos, pensar que había una hostilidad muy grande con las sectas religiosas, los fariseos, los saduceos, bueno, pues estaban allí, no sé qué nivel, Kenny no soy un experto en estas cosas, qué nivel de presión había con los selenios, con otros grupos, otras facciones de religiosidad que había, y todos realmente se habían venido, se estaba revolucionando, primero por la muerte de Jesús y la resurrección, segundo por todo este proceso donde estuvo la ascensión y donde había mucha gente que se estaba moviendo, y desde luego pues el día de Pentecostés, el alboroto de lo que pasó en Jerusalén, a nadie le pasó desapercibido. Entonces había muchos enemigos, pero a la vez era el tiempo para extender el Evangelio. Cuando hay un tiempo, otra de las cosas que aprendemos, cuando hay un tiempo donde se abre el cielo, hay que aprovechar los tiempos cuando se abre el cielo. Dice la palabra de Dios, dice, buscadme mientras pueda ser hallado, llamadme en tanto estoy cercano. Entonces aprovechemos las oportunidades de la vida, aprovechemos los espacios que la vida nos permite, y a veces en momentos donde parece que no va a haber nadie. Entonces el mendigo está en esa hora, pide limosna, y ellos lo que ofrecen es una sanidad. No tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Otra cosa importante que tenemos que destacar aquí es que se hace en el nombre de Jesús. ¿Vale? Se hace en el nombre de Jesús. Buenas noches, buenas noches. Se hace en el nombre de Jesús, y eso significa que nos acordamos de lo que Jesús dijo. ¿Vale? Nos centramos en esto. ¿Qué es lo que Jesús le dijo a sus discípulos? Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo recibiréis. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo recibiréis. ¿Vale? De alguna manera lo que nos está diciendo Jesús es que hay un poder en su nombre. ¿Por qué? Porque la autoridad, ¿quién nos da a nosotros la autoridad? Nos la da Jesucristo. No es nuestra humanidad. No estamos hablando de dos hombres que hacen trucos de magia y que tienen poderes personales, sino que el poder viene dado por Jesús. Es decir, en nombre de quien vienes. Algo muy típico. Viene alguien a ti, ¿quién te manda? ¿De parte de quién? Antes se decía eso. Mire, está Bartolo Ramírez. ¿De parte de quién? Le llama no sé quién. Entonces, según quién te llamaba, pues tenías una actitud o otra, o bueno, pues un comportamiento diferente. En el nombre de Jesús. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Y no tenéis porque no pedís, y porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Una de las fortalezas que la Iglesia debe tener es la capacidad de sorpresa y la capacidad de orar por estas situaciones. Hoy estamos sufriendo mucho la presión de las terapias humanas, los terapeutas humanos, ¿vale? Con todo el respeto, pero siempre digo lo mismo, al final el último recurso es el del Evangelio. ¿Os acordáis de aquella mujer con flujo de sangre? Después de 12 años dice, he gastado todo en los médicos, dice, la única alternativa que me queda, dice, me voy a acercar a este hombre a ver si tocando el borde de su túnica consigo ser curada. Y al instante dice que le cesó la hemorragia, la pérdida, y fue sanada. Y Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Porque poder ha salido, sentido que poder ha salido de mí. Ha
salido algo de mi vida, alguien ha venido a tomar eso por fe. Entonces, es muy fácil el recurso humano. ¿Por qué? Porque al final el recurso humano no requiere fe, no arriesgamos nada. Aunque nos cueste dinero, fíjate. Porque puede ser que no tengas dinero y que tú veas en la consulta de un logo, ¿vale?, de lo que sea, y ahí le sueltes 50 euros, 100 euros, y digas, bueno, pues a ver cómo me quito yo esto de mi sueldo. No es fácil. Y a veces lo que nos van a decir, las terapias que nos van a dar, no son terapias distintas a lo que dice la palabra, o lo que nuestra abuela nos pudo aconsejar en su día, o nuestro vecino. Pero quizá lo envolvemos en una explicación, en un razonamiento de las cosas, en una buena exposición, que yo creo que eso sí que podemos hacerlo en las terapias humanas. Ponemos nombre a las cosas, podemos entender mejor lo que nos está pasando, pero hay muchas enfermedades que están ocasionadas en el alma, ¿vale? Y que tienen que ser sanadas en el alma. Pero por otro lado, también está una sanidad milagrosa y portentuosa como esta. Hay personas en el mundo cristiano que no se toman una aspirina ni aunque se estén muriendo. No se toman una aspirina nunca, porque dicen, no, Dios me tendrá que sanar. Yo he pasado tiempos de esos en mi vida, ¿eh? Yo cuando fui lleno del Espíritu Santo, mi fe se puso ahí, y no, yo digo, me duele la cabeza, que me duela, pero yo no voy a tomar aspirinas, no voy a tomar ninguna pastilla. Y bueno, hemos vivido así hasta que en algún momento, pues la vida, sobre todo a veces cuando ya tienes hijos y estás pensando en la vida de los hijos, y dices, bueno, yo puedo pasar de las pastillas, pero ¿qué hago yo? No le inyecto a mi hijo, no le pongo una vacuna, ¿qué hago? Entonces, pero yo creo que es muy, muy de respetar todo eso. Nunca nos riamos de alguien que decide confiar en Dios y no decide tomar la pastilla. No, es muy respetable en medio de todo eso. ¿Por qué? Porque creemos que Dios tiene poder para sanar, para curar. Y a veces yo recuerdo de una persona que decía, bueno, es que fulanita, es que me ha dicho que no se toma pastillas, que tal, ni un antiinflamatorio, ni nada. Bueno, pues es su decisión. Si cree que Dios le va a curar. Hay personas que han vivido 90 años y nunca han tomado medicamentos. Y bueno, pues hay personas que fundamentan las cosas en el no comer cerdo, no comer marisco, los animales inmundos de Dios. Bueno, ahí hay una salud en todo eso. Pero estamos hablando del poder sanador del Señor. Podemos saber de muchas cosas que Dios sana o que parece que no pasan en nuestra vida. Pero como digo, ignoramos de cuántas cosas nos está librando Dios. Hay poder para sanar en el nombre de Jesús. Y eso del nombre de Jesús no es como una no sé qué, como digo la palabrita mágica, ¿verdad? Como que doy la clave y se abre la puerta, como que pongo el código que tengo que poner y se enciende. Pues dilo en el nombre de Jesús. Cuando uno va a echar un demonio, no, en el nombre de Jesús se va a ir seguro. Bueno, si estás convencido de ello, si sabes a quién representas, si crees que realmente Jesús está contigo y tú lo estás haciendo en su nombre. Bien. Y esto, bueno, ahí tenéis en la Biblia Plenitud, si alguno la tenéis, es una Biblia de estudio que recomendamos siempre. No sé si Rocío puedes leer también el comentario que pone aquí de Dinámica del Reino. Sí. Que bueno, pues ya lo aprovechamos y lo damos. Dice, el nombre de Jesús, la autoridad completa de la fe, confesión de fe. En este primer milagro que Hechos registra y que fue realizado por los discípulos, se nos da la clave para el ejercicio por parte de todos los creyentes de la autoridad de la fe. Al ordenar la sanidad en el hombre cojo de nacimiento, Pedro emplea el nombre completo y el título de nuestro Señor, Jesucristo, Mesías de Nazaret. Jesús, Yeshua, era un nombre común entre los judíos y continúa siéndolo en muchas culturas, pero la declaración de su nombre y título completos, una práctica digna de notarse en Hechos, parece ser una lección buena y objetiva para nosotros. Hagamos así cuando reclamemos autoridad sobre las enfermedades o sobre los demonios. En nuestra confesión de fe o proclamación de poder, confesemos su deidad y su señorío como el Cristo, Mesías. Usemos su nombre precioso como Jesús, Salvador.
Clamemos a Él como Señor Jesús o Jesucristo o Jesús de Nazaret, sin que en este punto haya la intención de establecer un principio legal o ritual. Pero es sabio recordar que al igual que oramos en el nombre de Jesús, también ejercemos toda autoridad en Él, mediante el privilegio de poder que nos ha dado en su nombre. En la palabra de Dios encontramos muchos otros nombres compuestos que se aplican a Él. Declarémoslos en fe, con oración y plena confianza. Bien, bueno, pues esto es lo que entendemos, es en el nombre de Jesús donde tenemos que ir. Pero volvemos a lo mismo, nunca se nos dice en la palabra que esto ha pasado de moda, que esto ya no se puede hacer, que ya Dios nos sana, que ya yo creo que tenemos que aprender a ejercer esta capacidad que nos habla aquí, habla Santiago, la autoridad que tenemos sobre las enfermedades, sobre los enfermos. Si alguno está enfermo, directamente llama a los ancianos de la iglesia que oren por él y bueno, pues para que sea sanado. Y si hubiera cometido pecado, le serán perdonados, como diciendo, hay una bendición cuando tú oras en el nombre de Jesús por algo así. Y hay un llamado de bendición también sobre esto. Bien, vemos que son Pedro y Juan. Otro detalle interesante es que iban de dos en dos, no iban solos a ningún sitio. No es bueno que el hombre esté solo, es importante que tengamos, que para ayudarnos, para estar, para protegernos, será como la Guardia Civil, ¿verdad? Iban de dos en dos. Eso se decía antes. Bien, en Levántate y anda, entonces, ahora viene otra parte importante y es que todo el pueblo estaba viendo lo que estaba pasando, ¿vale? Otra característica importante de los hechos que aprendemos aquí, lo importante que es el testimonio. Dar testimonio de lo que Dios hace en nuestra vida. El no callar. Dice, por cuanto callé, dice un proverbio, se envejecieron mis huesos. No sé si lo dice, es un proverbio, lo dice Jeremías, pero sí seguro que está en la palabra. Dice, por cuanto callé, se envejecieron mis huesos. El dar testimonio, el compartir lo que Dios hace. Y a veces creemos que no es suficiente, a veces nos comparamos con los grandes testimonios de alguien que Dios le ha salvado de la muerte y parece que lo nuestro no tiene sentido porque nos parece poquito para compartir. Bien, pero sin embargo es el testimonio de aquella mujer que derramó el perfume sobre Jesús y dijo, es que el testimonio de esta mujer va a quedar para siempre, para que las generaciones hablen de ella. Y eso nos habla del valor que tiene nuestro testimonio. Si tú no experimentas nada de Dios, si no pones en la confianza en el Señor para nada en tu vida, nada va a pasar en tu vida. Nada va a pasar en tu vida. ¿Por qué? Porque vas a estar siempre de esa manera. Ahora, si tú pones tu confianza en Dios, cosas van a pasar en tu vida. Amén. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y entonces, y Él hará. Él no, aunque no le podamos ver, Dios está obrando. Y entonces aquí vemos que ellos van, cuando hay más gente al templo a sanar, hacen la obra, le sanan en el nombre de Jesucristo, diciendo, esta es la autoridad que yo tengo. Esto que hago no lo hago porque yo sea más guapo, ni sea mejor, ni veterano, sino lo hago en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Tal y como hemos leído y como apunta la Biblia, la plenitud, la parte del estudio, dice, esa capacidad, ese determinar, no lo hago en un nombre cualquiera, es el nombre de Jesús de Nazaret. Yeshua ben Yosef, Jesús hijo de José, o Jesús de Nazaret, o Jesús el Mesías, el Salvador, para que entendáis dónde estoy yo, la definición, en nombre de quién hago las cosas. ¿Por qué pasan las cosas? ¿Por qué suceden? Lo ha hecho Dios. También aprendemos que realmente necesitamos darle la gloria a Dios en todo lo que hacemos. Pero ahora van a usarlo y le usan de testimonio lo que ha pasado ahí. ¿Cómo fue el primer discurso de Pedro? ¿Os acordáis? Esto que veis y oís, ¿vale? Cuando reciben todos la llenura del Espíritu Santo, dice, esto que veis y oís es lo que dijo el profeta Joel. Entonces habla y lo expone. Entonces, que esto es, ahora vamos a ver en el mensaje que da Pedro, es una de las cosas importantes que tiene que haber en la predicación,
Bien. Las alusiones, las citas bíblicas es muy importante en lo que tú predicas. Por eso nosotros aquí enseñamos a que cuando alguien predica algo, tiene que tener un fundamento en la palabra. Puede ser que digas la cita en Efesios 5:16, en Gálatas 4:13, en Juan 3:16, dice la Biblia, o puede ser que digas, dice la Biblia, o puede ser que leas una narración completa. Pero este es un mensaje importante, saber que lo que estamos diciendo tiene un respaldo de las Escrituras. No lo estamos inventando, tiene un respaldo. Bueno, eso lo vamos a ver ahora. Pero, como digo, salta, brinca, mira, imaginaos la que se montó allí con el cojo y todo el pueblo le vio andar y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Vale. Hay que dar testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Cuando Jesús sanó a una persona y le dijo que no se lo contara a nadie, porque ¿sabes a lo que me refiero? Claro, porque fue un momento diferente, estaba un momento en el que Jesús no había terminado su ministerio y realmente Juan el Bautista yo creo que ya había sido ejecutado y entonces había una necesidad de no hacer muy público. Jesús pasó en eso, lo que estudiamos en SEAM, es que hay un tiempo de popularidad donde Jesús pasa el año de preparación y después pasa al año de popularidad. Bien, y luego ya entra en el año de pasión, que son 6 meses, y en ese último año él se guarda mucho, él tiene que huir de los fariseos, tiene que evitar porque ellos querían apresarle. Es decir, la noche que Judas le entrega, bueno, digamos que fue la única manera en la que le pudieron agarrar por la noche y cuando no había gente, porque si lo hacían a lo largo del día, la gente, el pueblo no iba a dejar que se llevaran a Jesús, porque era querido, era respetado y era amado. Pero bueno, entendemos que había un propósito, Jesús tenía que morir sí o sí, tenía que hacer, ¿por qué? Porque era el precio que iba a pagar Dios por nosotros, por nuestro rescate, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces en ese momento Jesús le dice, mira, guárdate. ¿Por qué? Porque cuando alguien estaba enfermo y era sanado, tenía que ir al sacerdote y el sacerdote era el que tenía que decir, has sido curado. No era el médico. Y fíjate que ya los judíos eran gente avanzada en la medicina. La medicina ha nacido en los judíos. Dicen mucho los egipcios, pero realmente quien desarrolla la medicina son los judíos. Sí, lo estudiáis así, ¿no? Hay libros escritos de eso. Claro, ellos en lugar de dedicarse a la guerra se dedicaban a estudiar. Así que bueno, así ha sido la vida. Entonces, ese es el valor que tienen. Entonces, ellos, de esa manera lo hacían. Pero como digo, a ese momento Jesús no tenía que ser público, pero todo lo demás tiene que ser, es bueno que nosotros demos testimonio de lo que está pasando y del nombre de Jesús. Bueno, habrá cosas que tengamos que decir, no sé si en algún momento. Me imagino que donde la iglesia está perseguida, pues tampoco tenemos por qué ser tontos, no tenemos por qué llegar a decir, aquí estoy, mátame. Pues no se trata de eso, ¿no? De hecho a Pablo le sacaron en una de las ocasiones, le sacaron apaleado, le sacaron por un cesto. ¿Os acordáis? Le bajaron por un cesto, por un canasto, le bajaron por el muro. Porque dijeron, no vamos a dejar que le maten, no tiene sentido. Es decir, nadie, hay un momento en el que David ya está mayor, va a la batalla y casi lo matan, y le dicen sus gentes, sus generales, Señor, que la lámpara de Israel no se apague. Que nosotros no somos, bueno, pues tendrá que haber otros que estén luchando, pero tenemos que guardar la vida. No tenemos por qué exponernos en ciertas cosas que, pues como digo, pues hombre, depende. Ahí te dicen en tu trabajo, oye, mira, si te veo con la Biblia otra vez, te marches de aquí. Sí, tú quizás tengas razón. No tengo por qué sacar la Biblia en mi trabajo, ¿no? En mi cosa, bueno, pues a lo mejor no me voy a complicar la vida. A lo mejor no me está persiguiendo. Tengo que cuidarme de... Igual es que estamos ya con calorcito aquí. ¿Vale? Tengo que cuidarme de todo esto. Entonces, en todo el pueblo le ve andar, alabar a Dios, darle gracias, todos reconocían que era el hombre que siempre se sentaba allí, ¿vale? Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido.
Otra de las cosas que nos llama la atención en este milagro es que realmente este hombre tampoco fue y les dijo, sáname, curarme por favor. Les pidió una limosna. Yo creo que desató la compasión de ellos y dijeron, bueno, pues mira, no tenemos oro y plata, pero en el nombre de Jesús levántate y anda. Muy bien, pues Bueno, sí, sí. no, es como curiosidad. No sé si has vivido hoy en día a alguien que pueda curar en el nombre de Jesús. O sea, me refiero a algo milagroso, no sé. Que no tiene nada que ver con esto, simplemente curiosidad. Bueno, hay mucha gente que cuenta sus experiencias con el cáncer, con tumores. Personas que sí que hemos visto en silla de ruedas y les hemos visto andar. Y les hemos visto andar. Yo hablo de un caso de un Darío que tuvimos aquí. ¿Os acordáis del caso de Darío? Eso fue espectacular. Sí, porque realmente era un hombre que pesaba 35 kilos, 37 kilos. Un hombre muy... pero le entró Parkinson, era lo que él tenía. Bueno, él ya no podía hablar, empezó a enfermar, no sabían de qué. Y entonces estaba todo el tiempo temblando, pero temblando de aquella manera, no podía hablar, no podía decir nada, no podía casi caminar, lo tenían que llevar. Caminaba sujetándole. Le tenían que llevar entre dos, sujetándole. Y estaba y vino aquí, un día salió a orar, y oramos un día, y oramos otro día, y el hombre pues empezó a mejorar. O sea, dejó de temblar, dejó toda la situación, empezó a hablar, empezó a entender. Y yo recuerdo que organizamos una excursión con el Consejo Evangélico para ir a Toledo. Nos fuimos a Toledo, entonces él vino y andaba por todas las calles para arriba, que pues anduvimos aquel día, yo no sé cuánto anduvimos, pero él andaba corriendo como el primer hombre Darío que bien estás, y estaba que tú había cogido peso, color, estaba sanado completamente. Pero de pronto le llegó la carta para hacer la inspección médica de la invalidez, porque claro, le estaba tan mal que le iban a dar la invalidez permanente. Entonces él dijo que no venía porque si estaba del todo no iba a pasar el examen y que prefería volver a como estaba hasta que le diesen el examen. Pero sí, eso es verdad, eso es verídico, eso lo hemos visto. Pero vimos como el hombre cambió de la noche a la mañana. Y personas que no podían andar, yo he visto en África, he visto personas sanadas, he visto personas curadas, pues lo he visto en México, lo he visto en Guatemala. Aquí en la iglesia, pues recuerdo una persona que vino en silla de ruedas y estaba andando. Yo no sé ahora qué será de su vida, porque al final nos olvidamos de todo. Pero hay muchos milagros, y milagros de tumoraciones, de cosas por el estilo, muchos. Y un hombre vino que le había estallado un militar o algo así, fue. Sí, una granada. Sí, una granada. Se había quedado sin oído y de repente pues oraron por él y tenía el tímpano como un bebé, le dijeron, ¿verdad? Le dijeron, sí, como si hubiera nacido hacía 2 días. Y bueno, yo creo que esas experiencias, aparte de las experiencias más sencillas, porque a veces... Y luego las enfermedades mentales. Y las enfermedades mentales. Eso. Es que eso es muy importante, porque una persona que te diga que tienes que estar toda la vida tomando una pastilla y aún así que no puedas leer, no puedas estudiar, no te concentres en nada, y hoy, pues al día de hoy vemos cómo la vida pues le ha cambiado, sano completamente, salud mental, salud espiritual, salud personal, salud física, vida restaurada, casado, con hijos, bueno, esa es la obra de Dios. Entonces, Y conseguir, al final quien sana es alguien que tiene el don de sanidad, o hay alguien... todo esto es una doctrina. Eso no se lo puedes atribuir a una persona, eso es el Espíritu Santo, ¿no? Bueno, pero realmente hay un don de sanidad. Lo que pasa es que el tema está, la clave está en el nombre de Jesús, en el sentido de que es el Espíritu Santo el que nos da la capacidad para hacerlo. Pero realmente, si yo soy una persona y oro por ti para que tú te sanes, claro que te puedes sanar. Si yo tengo mi fe, estoy en ello, y hay un propósito de vida. Claro, esto de la sanidad a veces uno tiene que ver el origen del pecado, porque muchas veces no es un origen que viene dado por cosas de la vida, por una enfermedad, porque ha nacido alguien así,
Los judíos pensaban que había una maldición que venía por generaciones, y así lo enseñaba la palabra, la ley. Entonces, claro, a veces hay enfermedades que vienen pues, por nuestra rebelión, pues porque abusamos de nuestro cuerpo, por el alcohol, por drogas, por, pues, no sé, por el trabajo, por una mala alimentación, por cosas en las que nos enredamos. Y yo a veces, es decir, no hay un método donde uno pueda decir que toda persona por la que se ora se va a sanar. Pero tampoco hay un método que diga que no se va a sanar nadie, que solo los médicos pueden curar. Bien, porque hay cosas que, como estamos hablando aquí, sanidades mentales y personas que se han sanado su amargura, problemas de estómago, problemas de intestinos, o sea, hay muchas situaciones. Hace poco un pastor amigo que nos visita estaba hablando de que él está para morirse. Y de pronto tuve una revelación de no comer cerdo y dice, yo resucité. Dice, entonces para mí lo tengo muy claro, no quiero nada, ni probar el cerdo. Entonces, bueno, pues yo el pastor Gustavo, que estaba ingresado muriéndose de COVID y tuvo un encuentro ahí y sintió que Dios le dijo, yo tengo el aire que necesitas, y se despertó completamente. O sea, lo que los médicos no se lo explicaban. Pues es que en eso yo creo que también opera mucho la soberanía, porque orar por sanidad hay que orar siempre, siempre. Yeah. Ahora, hay que saber que hay una soberanía y saber que Dios es el que quita y pone, pero hay que orar siempre por sanidad, porque Dios opera con poder y yo creo que más cosas veríamos si ministráramos más en esa fe. Y a mí con lo de las enfermedades mentales yo alucino mucho, porque la verdad es el poder también de la palabra. O sea, a medida que la palabra va entrando, la palabra va sanando. Sí. Entonces, dejar que el Espíritu Santo y la palabra ministren es que sana. Te enseña a perdonar, te enseña a pensar que siempre hay esperanza, que todo lo que le pase al hombre de Dios le ayuda para bien. Entonces a veces es un proceso. Lo que ocurre que nosotros, el refugio que tenemos en la soberanía es el peligro, porque a veces oramos sin fe. Oramos cubriendo un protocolo diciendo, bueno, si no se sana, no pasa nada. Pero no, hay que aprender, yo creo que lanzarse a ejercer la autoridad. Esta tarde en el estudio previo, de aquí estábamos hablando precisamente de eso. Hay que tener una autoridad, hay que lanzarse y atar y hablar al cáncer y ir a por él. Y estoy convencido que seguro que el muchacho, que no nos conocemos tampoco, seguro que alguna situación en la que tú hayas pensado, piensa lo profundo, analiza, y muchas veces es más la situación de las que nos liberamos que las que se dan. O sea, me explico. No es solo que alguien ore constantemente, ¿no? Yo recuerdo que mi papá siempre oraba por mí a diario, y al final uno no le afecta, pero si realmente tú crees que el que está orando por ti y crees que esa, como la señora que toca el manto y quiere liberarse de su flujo sanguíneo, al final también recepciona. O sea, al final nosotros el año pasado a finales, vamos, esto es un testimonio mío personal, hemos tenido un accidente que para habernos matado. Nos dio un señor de 75 años por detrás, y el asiento de atrás, si llega a ir en ese día mi hijo, no sé qué hubiera pasado, porque las circunstancias son las que son. Pero es que yo, de esa ecuación, de ese accidente, a mi hijo que le tienes ahí al lado, le sacó, y 15 días antes tuvo un atropello. Iba con el patinete, bajando, y al final uno enlaza la otra con la otra, y digo, pues a lo mejor... Lo que nos ha liberado Dios. Sí. O sea, que esas situaciones lo que vemos y lo que no son vemos. reales. Sí. Dice que Dios bendice por ganancias o por pérdidas, Sí. ¿no? Eso es. Porque te da o Dios porque no bendice. deja que pierdas, ¿no? Efectivamente. Y esto, claro, esos son los milagros de cada día. Yo creo que uno puede dejarlos al destino, es verdad, puede ser que muchas cosas uno puede, pero al final el que está en manos de Dios sabe que hay una vida con propósito y una sanidad. Y que todo te ayuda. Y él sí que lo ha experimentado. Seguro. Está enfermo en algo
que un poquito más y se va, porque yo he tenido problemas con el intestino y que se te hace el agujero gordo y se acabó. Pero Dios ha guardado tu vida. Es una forma. Ahora, pues volvemos a decir, con los médicos es que claro, no ha sido Dios. Mira, me da lo mismo que Dios use el médico, que usa una pastilla, que usa a alguien, pero al final uno entiende que hay un poder sobre eso. Pero yo creo que hay que ir a veces más lejos. Queremos ver el milagro del que se levanta de la silla. Ah, claro, sí, bueno. Lo llamativo. Lo llamativo, claro, es lo que nos llama la atención. Que yo, como digo, yo los he visto. O sea, yo he visto a niños que estaban desahuciados y vivir. Y yo esos testimonios, cuando vas a los sitios, dicen, pastor, ¿usted se acuerda que oró por mí? ¿Usted se acuerda que oró por mi hijo? ¿Usted se acuerda que yo no...? Sí, me acuerdo, tenía ese brazo que ni lo podía mover, seco completamente. Y mire, pastor, pum. O sea, se te va olvidando porque dices, bueno, pero Dios hace milagros, sigue haciendo milagros, sigue obrando la sanidad. El tema está en que nosotros nos vamos llenando de una incredulidad por una sociedad que nos ha envuelto, que nos ha dicho, bueno, pues la solución, esto se arregla con pastillas. Porque claro, yo me acabo de tomar un antibiótico ahora mismo, una pastillita. Me creo que es antibiótico. ¿Quién me está asegurando a mí que no es que es otra cosa? Que son pastillas de burro, como se llamaban antes. Antiguamente que ibas al kiosco a las chuches y eran unas pastillas que tenían leche de burra, que era azúcar y era así, no era nada. ¿Quién me asegura a mí que no es nada de eso? Y tú dices, ahora me voy a tomar todo esto. Estoy bien, me ha puesto. ¿Crees en lo que tú estás haciendo? Entonces hay que creer, porque hay mucha gente que no tiene acceso a la salud, no tiene acceso a los médicos y al final su dependencia es de Dios. Y como digo, viven y ayunan y bueno, nosotros estamos en esta dinámica. Ellos, a lo que voy, la sanidad de este hombre va a ser aprovechada también para dar testimonio a todos los demás. Primero, lo que Dios hace en tu vida, públicalo. Ya está. Y hoy estamos en redes que yo a veces no lo entiendo. Digo, estamos en redes que la gente pone ahí lo que come el perro, lo que hace no sé qué, lo que para arriba, fulanito me ha compartido no sé qué, lo subo, lo bajo, y hace Dios cosas en nuestra vida, y hay a veces un silencio por no ofender, por no dañar, ¿no? La gente tiene que saber qué son las cosas. Pues sí, es verdad. No puedo decir, qué casualidad que no iba aquel día, qué casualidad, hombre. Pero no, pero si tú crees que realmente la mano de Dios estuvo ahí. Bueno, yo lo cuento así. Hay que darle la gloria a Dios. Claro, hay que darle la gloria a Dios. Lo que pasa que, claro, muchas Dios veces el que le cuestionas o le estás... Pues al final es la tendencia de la influencia del mundo. O sea, al final es eso, mera casualidad o lo que sea. Bueno, pues yo le doy la importancia que es porque mi coche quedó como quedó y encima nos ha pagado el doble de lo que se había hecho la transacción. Pero bueno, son cosas más materiales, ¿no? Pero también es un milagro en estos tiempos que suelen restar más que sumar. Sí. Y bueno, pues yo creo que, y cuántas veces, vamos, yo recuerdo que en plenas madrugadas volvía yo en la habitación de mi padre, encendida la luz de su habitación y yo sé que estaba orando y cuántas veces me decían mis amigos con el coche, tío, tú tienes una estrella. Y es que me pasaban cosas que, bueno, podría enumerarlas, pero es más por el poder de la oración. Al final se basa en la fe que tú tengas, cómo la apliques y cómo la conduzcas o cómo la recibas y sobre todo la oración, los dos pilares. Es que al final tu padre Sabino era un hombre adelantado a su tiempo. Sí. Era un profeta adelantado a su tiempo, incomprendido en muchos casos, pero era así. Porque él adquirió una vida espiritual, a veces es verdad que no podíamos entender cosas, pero por otro lado había una revelación, una capacidad, y ese es el fruto. Al final tú estás aquí. Ella está aquí también el fruto de la vida de sus padres y al final el llamado, que no se te olvide, el llamado que tienes. Porque es así, esto va a los hijos igual. El llamado y la bendición. Cuando Dios te preserva la vida, tantas veces, es que el propósito todavía es más fino. Al que mucho se le da, mucho se le demandará. Porque a veces uno dice, bueno, de tantos, no, cuidado. Porque yo, fíjate, ahora lo pienso en mi hija Susana, tantas veces. O sea, yo recuerdo que el día que Susana se abrió la puerta del coche, se cayó con el coche en marcha, no entró debajo de la rueda, salió despedida en una cuneta llena de gravas, de una carretera terciaria que había allí,
y ella solo se rompió la rodilla y se llenó todo de la grava esa, pero yo cuando llegué al día siguiente, porque no estábamos allí, cuando llegué al día siguiente y la vi, yo recuerdo siempre la imagen de mi hija, porque siempre estaba sonriendo, pasa como su hijo ahora, y estaba sonriendo y yo me quebranté porque entendí que la muerte había venido a buscar a mi hija ese día. Estoy convencido. Y se lo dije así a mi mujer, no lo digo hoy, te digo, ¿sabes? Digo, ahora me doy cuenta que la muerte, sí, yo sé que todos podemos pensar lo mismo, lo que pueda pasar, pero yo tuve una convicción espiritual que la muerte había venido por ella y que un ángel había arrebatado de la muerte y que había un propósito. Y siempre entendí que dentro de todo lo que mis hijos tienen, digo, hay algo muy especial para ella. ¿Cuál de las tres? Susana. Y ahora que la veo en África, ahí en medio de tanta gente, siendo bendición, en un ambiente tan hostil, tan difícil, digo, esto era. Y cosas en la vida para despistarla, para sacarla para arriba, amoríos, amistades, dinero, cosas, siempre va viendo, pero al final hay un propósito. Y esto es secundario, ¿no? Quizá no es tanto con el tema, pero eso va porque al final os digo, bueno, pues mira, si esto no estabas ahí, el Señor te ha guardado ese día, y cuando Dios te guarda, uno tiene que saber de quién es todavía con más fuerza. Pero es curioso que solo lo valoramos los padres, porque es que hoy, bueno, todos sabéis el milagro que nació, mi hijo se moría, mi mujer, yo me lo veía criándolo solo. Hay tiempo. Sí, pero que no lo valoran, yo es que me... No valorar, no. O sea, lo valorarán, claro, pero sí, esas cosas... Le quedan 6 añitos para empezar a valorarlo. Sí, eso no Pues yo espero que sea en este año, pastor, porque ya tiene 13. Ya tiene 13. Bueno, estamos en la lucha, porque al final ahí le estamos dando cera por todos lados. Pero ¿quién lo diría, efectivamente? 13 añitos que ya que tiene nuestro niño, para que tiene 17. Pero evidentemente hay un propósito. No es verdad, lo vamos entendiendo. Yo también os digo que es que esto es de vida. Con 13 años, otra vez estamos de nuestro padre y de nuestra madre hasta aquí. Quieren hacer nuestra vida. Y entonces él pues se sentirá controlado, no sé qué, ¿no? Y lo duro y que no vive la vida loca porque es lo que uno ve. Al final, esos seres que están insatisfechos en sus casas son los que al final transmiten a los buenos chavales una vida incómoda, pensando que ellos viven la mejor vida y que tú, porque tienes unos padres exigentes o que te educan o que están siempre sobre ti, el que no te dan un móvil, pues que son los que están tontos. Somos los culpables de que no tenemos el móvil. Así que claro, esa es la forma. Pero al final yo me doy cuenta que uno va creciendo. Cuando llegas a tus 18, 19 años empiezas a decir, mi madre, una santa. Mi padre, pues aunque nunca me dijo que me quería, pero el pedazo de hombre. Claro. Yo lo decía mucho Fernando, que me gustaba mucho, que decía que claro, pastor, es que usted es el mejor, claro, pues sal a conocer a más. Y ahí es cuando cuantificas, comparando un poco lo que hay, yo se lo animo, que es que realmente él tiene que ser más agradecido, porque tiene una vida por encima. Y cuando uno conoce y rasca y no se queda en la superficie, conoce otras vidas, es la que compara, la que al final valoras lo que realmente, gracias a Dios, te están dando y sacrificando. Bueno, amén, amén. Gracias, Eloy, te amamos. Yo creo que el reconocimiento, reconocían que era el que se sentaba ahí, el testimonio de tu vida. Cuando hablamos de compartir a Cristo, este era yo. En nuestros amigos, en nuestro contexto, este era yo. Yo me convertí, ¿dónde fui primero? A mis amigos. No era un delincuente, era uno del montoncito con mis pecados del montoncito. Pero a ellos fui a decirles, mirad, esto es lo que me ha pasado. ¿Vale? Y en ellos yo me instalo. Y luego, otro tema, que entramos, vamos a ver la predicación que hace Pedro, ¿vale? Venga, si lo podemos leer, vamos leyendo. ¿Quién le toca leer? A ver, venga, Darío, dale. El del 11, vamos para allá. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo, que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas,
¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo, Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este, que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a este, esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Vale, está ahí, podemos leer, ¿vale? Que os fue antes anunciado. Vale, hacemos una pausa hoy en que teníamos el discurso. Sellamos este concepto, aprovecha las oportunidades de las cosas. La Iglesia tiene que aprovechar los tiempos para juntar gente. Por eso cuando hablamos y hacemos una cena de parejas, aprovecha a invitar a tu gente. Que hacemos y ponemos una película para no sé qué, aprovecha a invitar a tu gente. Aprovecha las oportunidades. ¿Para qué? Para que todos conozcan, ¿vale? Para que todos sepan, ¿no? Y tenemos que buscar formas también de que aquellos que no escuchan, que aquellos que están lejos vengan. Entonces ellos lo que dijeron, venid, que va a decir algo. Ah, no me diga, han sanado a no sé quién, ven, pues sí, he oído, sí, ha pasado algo, ¿qué está que hay? Oye, ¿qué pasa, Rocío, que hay tanto revuelo? Pues he oído que el cojo Pepito Rodríguez le han curado. No me lo puedo creer. Sí, pues ven, porque parece ser que van a hablar. Y de ahí se juntan no sé cuántos cientos de personas, mucha gente, porque vamos a ver el resultado. Y ahora, se junta la gente y entonces Pedro le dice, no pasa nada, estáis bien en vuestra vida, Dios ama a todo el mundo, os quiere muchísimo, lo importante es que tú creas a tu manera en Dios, les da un mensaje light para que todos digan, ¡ay, qué bien! No. Lo que hace la palabra, porque esto es muy importante cuando nosotros predicamos. Como digo, hay personas que son muy agresivas en la predicación, o podemos ser muy agresivos en la predicación y espantamos a la gente. Pero otras veces podemos ser demasiado light y entonces no estamos predicando lo importante y lo necesario que es para que vengan de la presencia de Dios los tiempos de refrigerio. Entonces, esta es una predicación. Dice aquí la Biblia Plenitud que hay 4 ingredientes que en todas las predicaciones tiene que haber y que hay en los de Pedro. Dice que por un lado está la alusión a Jesús, el Mesías, ya ha venido el Salvador. Lo que anuncian los ángeles a los pastores, os anuncio que os ha nacido en Belén un Salvador. Ese es el anuncio que nosotros tenemos que hacer. Mira, ya no necesitas vivir una vida, desenfocada, no necesitas vivir una vida agria, insípida, llena de tristeza, llena de angustia. Que sepas que Cristo, que Dios ha venido a la tierra para poder darnos de su Espíritu y poder disfrutar. Que hay una alternativa. Entonces, primero se habla del Mesías, Dios ha provisto, Dios ha dado a Jesús. Lo siguiente, citas del Antiguo Testamento, todas las cosas que hemos hablado. Hay que mencionar la Escritura, esto ya lo hemos dicho esta noche, no lo vamos a repetir. Y luego da una panorámica de la vida y ministerio de Jesús. Háblanos de Jesús, háblanos de Él. Las mujeres, ¿os acordáis en el Cantar de los Cantares? Cuando se encuentra la novia buscando a su novio, que representa a la iglesia, buscando a Jesús, y le preguntan, cuéntanos cómo es tu novio para que le busquemos. Y ella empieza a dar cualidades del novio. Habla de su fortaleza, de sus muslos, de sus tabletas, de su pelo, de sus ojos, de su mirada. Y le describe que todas dicen, ese es el hombre de mi vida.
No, dice, yo quiero buscarle, quiero conocerle. Entonces, nosotros tenemos que presentar a Jesús, sus cualidades, el testimonio. Esto es lo que ha hecho en mi vida. Yo antes era cojo, antes era ciego, como dice aquel hombre, y ahora veo. ¿Cuál es otra de las cosas que está pasando en mi vida? Pues realmente que yo estoy entendiendo que antes no tenía paz, que antes no dormía, que antes era una persona insegura, que antes estaba amargado, que antes estaba con ganas de morirme, que antes estaba siempre necesitando pues mi pastillita o mi copa de algo para estar contento, pues que antes no tenía ningún sentido la vida. Muchas situaciones. Pensar que ahora estamos en una cultura de la muerte. Hay mucha gente que solamente piensa cada vez más en marcharse de aquí. Pero ya cada vez... Que lo dice también en esa Apocalipsis, ¿no? Que la gente estaba buscando... Claro, como que algunos querrán, dicen en aquellos tiempos, muchos querrán buscar y no sabrán ni dónde esconderse y no sabrán qué hacer con su vida. Entonces, Lo que digo que lo peor también es precisamente los milagros de vida que ocurren, que nosotros realzamos o que damos ese testimonio que tú estabas buscando y sopesa más las historias de Netflix malas que al final los verdaderos testimonios de vida. Es lo que al final no está compensada la balanza. sí, no, de verdad no está bien, estamos aquí para aprender y para compartir, pero eso es cierto, y mi testimonio de vida no es igual que el tuyo, y tú vas a llegar a unas personas y yo voy a llegar a otras personas, y él va a llegar a otras personas. Pues a eso voy, que esta generación, que es que encima a nosotros a veces le animamos y ahora está un poco con la cosa de que hable de... Deja, A ver, ¿en qué estás ahora? A ver, manos de tu duda, venga, Eloy, cuéntanos. Ahora manos de tus hechos. ¿De qué? Tu testimonio. ¿En qué estás ahora? ¿Qué te está dudando? ¿Qué te está pesando? ¿Qué te está costando en tu vida cristiana, en tu relación con Dios? Ahora mismo, pues sencillamente nada. Yo estoy bien en mi vida, tanto social como espiritual. Estoy bien. Y se explica de maravilla, ¿eh? Tenemos que ponerte en la política, pero ya. Hay que Sí, ha cambiar venido este haciendo país. un trabajo que le han mandado de la profesora evangélica y era uno de... ¿Cómo era? Los años oscuros de los 400 años, que no... Intertestamentario sería, ¿no? Sí. Qué bueno. Los 400 años después de Jesús. Es el silencio profético. Es la misma. Los 400 antes de Cristo a nacer. Intertestamentario. Pensé que Que digo que es la misma, profesora, la de Villalba que la de aquí de Boadilla. Creo que Eso no sí. sabía. Bueno, hay otra diferente en el Teresa de Berganza. Pero el príncipe de Felipe es el mismo. Es la misma, sí. Sí, creo que en la Teresa de Berganza está Rebeca Barrabino, me parece. Que la conocimos de niña, pero bueno, ahí está. Bueno, pero está bien. El caso es que el testimonio, lo que nosotros podamos compartir, también varía. Y por eso es importante que todos hablen. El domingo ya visteis en la reunión el testimonio que dieron, pues, diferente, los demás. Entonces cada uno expresa, ellos también tienen un testimonio que dar de vida. Es verdad que a veces a nuestros hijos, cuando se han criado en nuestro contexto, como destacamos tanto esa conversión de aquel que era muy golfo y se convierte, o de aquella que estaba que se quería morir y de pronto viene a Cristo, y yo estaba desesperado, y todos estos chicos que se han criado toda la vida en la iglesia, dicen, pues yo, No sabe. ¿Dios qué ha hecho? Pues no ha hecho nada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, bueno, pues... No. Entonces no admiten la normalidad como una gran bendición. Les cuesta aceptar la normalidad como una gran bendición, pero en el fondo es una de las cualidades más grandes que tiene esta generación y que se cría en las iglesias, es que son buena tierra y son tierra virgen. Y que muchos de nosotros cuando venimos a Cristo venimos tocados por relaciones equivocadas, por pensamientos y doctrinas inadecuadas, por malas experiencias en la vida, por errores que hemos cometido en el pasado que nos atan. Entonces, y tardamos mucho tiempo en ser restaurados de todo eso. Incluso hay procesos que a veces tardan tanto tiempo en sanarse. Entonces, quizá ellos todavía no valoran, pero realmente el potencial está en ellos. Y como dice Jack, pero es así, la vida de la semilla, es decir, el árbol que va a abrirse camino
y va a extenderse las raíces y va a romper piedras si es necesario, fíjate, está dentro de una semilla, toda esa fuerza está dentro de una semilla. Y eso es lo importante, eso está ahí. Pero realmente ese valor, pero ese testimonio hay que darlo también. Que decir, oye, pues yo ya digo, pues a veces exageraba un poco mi testimonio, pues para que pareciera que me emborrachaba todos los días, pero realmente, pues no sé, me emborraché un día, 2 días. No sé, me explico, para que pareciera que Cristo había hecho algo más grande en mi vida. Parecía que era un mujeriego, pero no sé si le di un beso una vez a una chica. Quiero decir que uno, claro, para darle chispa, para decir, mira lo que Dios ha hecho en mí, ¿no? Pero realmente no, yo estaba vacío. Y entonces aprendí a decir, ¿cuál era mi testimonio? Pues que yo estaba vacío. Mi testimonio era que no tenía a Dios en mi vida, que le buscaba, que habiéndome criado dentro de la iglesia, estudiando con monjas y con curas, pues mi relación con Dios no era, y yo quería tener una relación de vida, una buena relación. Pero ¿sabes lo que pasa? Perdona yo creo que esta generación, o sea, uno de los principales problemas que está ocurriendo es que no tienen comunicación. Y al no tener comunicación no saben cuantificar. ¿Y a dónde quiero ir? Y es que yo le he retado, le he dicho, es muy fácil, digamos, conocer a las personas superficialmente, pero hay que rascar un poquito, hacer 3 o 4 preguntas y una pequeña convivencia. Y es ahí donde conoces un poco el corazón, que es lo que nosotros, el principal es el corazón. Dios busca los corazones de las personas, y eso es lo que al final yo creo que a esta generación les va a costar. No solo es un movimiento individualista, porque a veces yo llevo a los amigos de baloncesto y tal, y yo me involucro un poco más haciendo 4 preguntas, y yo veo esas cosillas que también por las tablas que uno tiene, pero le digo, solo tienes que hacer 4 preguntas y rascar, conocer a esas personas. Y la falta de comunicación hace no comparar, no valorar, no sopesar el corazón del otro, porque al final es, mira qué Nikes más guapis, o mira qué guay soy porque hago piano o voy al baloncesto, y se quedan en la superficie. Ese es el grandísimo problema que yo veo de esta nueva generación, que no sé si es el tema, que nos estamos desviando, seguro. Sí, nos estamos desviando un poco, sí. Pero sí, vale, está bien por decirlo. Hay un ejemplo en la Biblia en cuanto a las generaciones. Mira, Saúl es un hombre valiente, lo decías el domingo, luchador, pero desprecia las cosas de Dios. Viene David, que es un hombre que con la ayuda de Dios y sus cualidades de guerra vive y gana y consigue una riqueza de oro, plata, bronce, todo eso, y él tiene una visión para el futuro. Es decir, hay una generación que viene de una generación donde simplemente era trabajar o era hacer. Hemos pasado a una generación de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, y espiritualmente también es así, de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de fe, de principios, valores, que había una moralidad muy puesta así. ¿Y qué hace eso? Levanta una generación gloriosa como la de Salomón. Salomón alcanza el mayor esplendor que tuvo el reino de Israel. Alcanza, ¿por qué? Porque venían todos, era un ejemplo social, era un ejemplo, su ejército, 40 años de paz, pero a la vez 40 años de tener un ejército tremendo. La reina de Saba, otros pueblos que venían, estaba impresionado porque él hizo las primeras casas sociales, él trataba a su gente bien, él se preocupaba de la vestimenta, del vestuario, todo eso. Salomón escribía, desarrolló la ciencia, toda esa sabiduría. Y eso es una generación. Pero fíjate que la generación que da paso después de esta bonanza que nosotros hemos vivido, porque la bonanza que nosotros estamos viviendo no es la que tuvieron nuestros padres. Nuestros padres ha sido trabajar, luchar, y también temor de Dios en muchos sentidos, católicos o no, pero por lo menos es lo que ha pasado en este país. Y ahora que viene una generación como la de Roboam, que piensan que todo va a ser así, y entonces no han conocido la guerra, porque Salomón conoció el destierro de su padre y conoció la guerra de su padre. Pero Roboam, el siguiente que vino,
se crió en un donde todo era gloria, donde todo era abundancia, donde estaba todo, y entonces cuando llega el momento de la verdad y la gente le dice, oye, mira, no podemos aguantar así, tienes que reducirnos los impuestos, el trabajo, hay que hacer alguna cosa, y él dice, no, yo aquí esto va a estar así porque yo lo digo, y rompe el reino. Y estamos ante una generación que o me equivoco, o vamos a asistir a una ruptura de muchas cosas, no porque sea culpa de él o de otros, pero ellos sin querer, como no han conocido esa guerra, como no han conocido esas cosas, y al fin y al cabo, pues les da igual porque lo tenemos todo. Yo tengo internet, pues tardaré en tener un móvil, pero lo tendré, y yo voy arriba y vengo y como en un Burger King, y como, no sé, yo no comí en Burger King, yo creo que cuento mi vida porque vale así, pero yo la primera vez que fui a un sitio a comer teníamos 14 años y nos juntamos 3 para ir al Vips y pedir una Coca-Cola y una tostada. Ese fue el Vips de Princesa. Era como, con los niños espera allí, era como lo máximo. Pero claro, estos chicos, ¿qué día no comen pizza? O no comen no sé qué, o no sé cuántos. Digo estos chicos, entiéndeme, no es una forma despectiva, sino porque ellos no son responsables. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que trabajar sobre ellos? El valor de lo que ellos están heredando. Sí. Amén. El valor de lo que ellos están recibiendo. Y la semilla hay que dejarla ahí porque tarde o temprano dará fruto. Y hubo un pueblo que después reaccionó y dentro de Juan se dio cuenta de lo que, claro, perdió mucho. Pero él reacciona y dice, a ver, nosotros seguimos haciendo las cosas, seguimos teniendo los sacerdotes, creo que es en Primera de Crónicas, capítulo 13, no sé, donde dice, nosotros seguimos teniendo los sacerdotes como Dios manda, nosotros no aceptamos la corrupción, no aceptamos esto, nos hemos mantenido en nuestra radicalidad. Y eso es algo que hay que luchar para que ellos al menos pues se mantengan, porque no les podemos hacer sufrir lo que no pueden sufrir. No podemos inventarnos un sufrimiento para ellos, porque tampoco es lo que queremos. Porque el padre lucha por el bienestar de su hijo y de su hija. Quiere que crezca en un ambiente donde le enseñas la fe y donde dices, mira hijo, es muy importante todo lo material, pero cuidado, no te olvides de tu Dios, no te olvides de la educación, del respeto, del trabajo, en fin. Todo esto es muy importante, pero es casi inevitable que estas cosas ocurran. Porque ahora será un momento en el que Dios nos visite y venga un tiempo de gracia y de visitación del Espíritu Santo. Y creo que en un momento pues hay que confiar que la semilla está ahí, va a dar fruto. Y lo vamos a ver. Y lo vamos a ver. De pronto, el ejemplo, y esto lo digo también a vosotros que sois padres relativamente jóvenes, pero es vuestro ejemplo lo fundamental. Si lo que tu hijo vea en ti, lo va a hacer. Ya te ha mirado, ¿no? Ya te ha puesto, aunque siempre ya sabes, cuando seas padre comerás huevo. El refrán. Bueno, avanzamos un poquito en esto. ¿Vale? Entonces, hemos dicho que eran, por lo tanto, los ingredientes, que las predicaciones, tanto la primera que dio Pedro como esta segunda, tiene una alusión a Jesús, al mensaje de Jesús. Lo corrobora con citas del Antiguo Testamento, ¿vale? Luego da una panorámica, da un testimonio de la vida y por último nos está hablando de una llamada al arrepentimiento. Este es el mensaje. Y eso es lo que hace, lo que dice el apóstol, destacando el versículo 15, que hay una de las frases más bonitas del Nuevo Testamento. Vosotros matasteis al autor de la vida. Es una definición de Jesús tremenda, no sé, de poema auténtico, decir, el autor de la vida es como decir, claro, el principio, el creador, tú te pones a pensarlo, y es una forma de expresar, decir, ese es Jesús. Estos son los argumentos para entender que Jesús es Dios. Amén. Sí, porque luego dice, a quien Dios ha resucitado, entonces está claro. Entonces, Dios, efectivamente, Jesús. es el mismo Dios, es un concepto de Trinidad que nos sirve. Jesús no es un Dios menor, no es un Dios añadido ahí, que depende del enchufe, no es el superhéroe, no es el superhéroe que podemos pensar que tiene poderes, pero bueno, vienen dados por el Padre. Es el Hijo de Dios, es la Trinidad, es la parte que entendemos como Dios mismo entregado para nosotros. Es una doctrina fundamental del cristianismo, Jesús hombre, pero Hijo de Dios, ¿vale?
por eso es concebido por el Espíritu Santo, su parte divina, pero al final es engendrado, es engendrado, se dice, por María, ¿vale? Es quien le cría, es decir, la sangre es formado, efectivamente, es criado por la sangre de María, sangre humana, su vida, sus dos naturalezas, la humana y la divina, una sola persona. Y ahí está la parte del 19. Así que Cristo había de padecer. Mensaje. Este es el mensaje, esto es lo que tiene que haber. Cuando hables con una amiga, con un amigo, esto es lo que le tienes que decir. Háblale de ti, habla de lo que Cristo ha hecho. Habla de tu vida y finalmente di, mira, y esto es lo que dice la Biblia, yo creo que es la palabra de Dios. Pero tú tienes que, si quieres que Dios sobre en tu vida, tú tienes que arrepentirte. Es decir, ábrele la puerta. Deja las cosas de atrás. Así que, versículo 19, arrepentíos y arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Otro principio del Nuevo Testamento. ¿Qué tenía que hacer la gente 20 años atrás? Tenían que llevar un animal, ¿vale? Entregarlo ahí, el animal se le cortaba, se le degollaba, derramaba la sangre, el sacerdote cogía la sangre, la ponía la sangre sobre el mismo animal, rociaba el altar, hacía todo ese ritual que hacía, pero sobre todo era decir, tus pecados van sobre este animal. Este es el precio que estamos pagando sobre tus pecados. Este cordero, este palomino, este toro, no sé, este es el sacrificio. Pero de pronto ahora está cambiando, lo que está diciendo es que ahora nuestros pecados son borrados por la muerte de Jesús y la resurrección. El mensaje que está lanzando para los judíos, sobre todo, era para que entendiesen que Jesús tuvo que morir y tuvo que resucitar. Como el cordero, como la víctima, para entender que él sustituía a ese animal, como se dice en la misa católica, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ¿vale? Él es el Cordero de Dios, es la propiciación que ya Dios preparó con Abraham cuando su hijo iba a ser sacrificado, y realmente dice que de pronto apareció el animal para el sacrificio allí, y entonces Isaac no fue sacrificado, sino la provisión de Dios. Entonces ahora Dios provee para nosotros. Ya no dependemos de animales, Jesús ha hecho el sacrificio. Entonces ellos pudieron entender. Dice, para que vuestros pecados sean borrados. Esta es otra verdad del cristianismo y de la gracia de Dios. Que nuestros pecados no tenemos que cargar con ellos. No es decir, bueno, ya he pecado, mañana será otro día y vuelvo a pecar y como Dios los perdona siempre, no. Sino que si hay arrepentimiento en mi vida, yo realmente mis pecados son borrados. Dice, no se acordará de vuestros pecados, serán arrojados a lo profundo del mar. Bien, ahí dice la escritura, dice, si vuestros pecados fuesen como la grana, es decir, rojos como el carmesí, como la grana, serán vueltos blancos como la nieve. En el sentido de que esa es la obra de Jesucristo en nosotros. Entonces, para eso tenemos que ir a Él, es lo que hace el Mesías, es el mediador de un nuevo pacto, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Otra verdad, perdón. Nada, digo que hoy en día, joder, tú te puedes arrepentir, porque arrepentirse es metanoia, ¿no? Un cambio de dirección. Pero luego el mundo al final es muy difícil también y cuesta bastante mantenerse fuera de ese pecado. O sea, bueno, del mundo, ¿sabes? Porque el mundo te absorbe y tienes que estar continuamente leyendo para alimentarte, no sé. Pues hay que tomar distancia de las cosas. Justo en la clase anterior hablábamos esto. Dice la palabra que huyamos de Romanos, que huyamos de la fornicación. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tú estás en algo y te quieres quedar cerca, tú cada día vas a estar expuesto a lo mismo. Entonces, hay que tomar decisiones. No podemos salir del mundo, porque no podemos salir del mundo. Pero hay decisiones que nosotros tenemos que tomar en cuanto a nuestra vida. Si dice que si tu ojo te molesta, arráncatelo, dijo Jesús. Si tu ojo es ocasión de la carne, ¿por qué? Porque mejor es entrar en los cielos tuerto que no entrar. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que medir, porque es verdad que el mundo te presiona para muchas cosas, pero si tú ya en el momento en el que entiendes que algo te está haciendo daño, pues si tú no con la alimentación lo entiendes. Si tú sabes que algo te va a hacer daño y tú quieres tener salud,
no lo tomes. Ahora tú dices, bueno, lo tomo y luego me tomo un Almax, o luego me tomo una pastilla antiácido, no sé qué, o me tomo una pastilla para el azúcar, como este pastelote. Bueno, pues no sé hasta cuándo va a funcionar eso. Pero hablamos de que hay un momento. También hablábamos antes del concepto del viejo hombre y del nuevo hombre. Porque al final nuestra naturaleza que tiende a sacarnos de las cosas de Dios se hace fuerte si tú no sabes, si tú no arrimas las cosas del hombre nuevo. Por eso es cierto, también es verdad, que si tú vas alimentándote de la palabra, si tú cada día vas tomando de la palabra te va a ayudar, te va a guiar, te va a llevar a tomar decisiones a favor de Dios. Pero lo que quiero decir es que el arrepentimiento libera el refrigerio de Dios, espiritual y humano. Y estar aguantando nuestras cosas, mira, si no es a mí al que me tienes que dar cuentas, no es a esta persona, no es a la persona al lado, es tu relación con Dios. Si tú entiendes que Dios tiene algo grande para ti, entonces es tu relación la que tienes que cuidar con Él. Porque Él es el que va a traer refrigerio sobre nuestra vida. ¿A quién estaba hablando Jesús? A una gente que, como digo, hemos dicho en el principio, estaba saturada. Los mismos que estaban en Pentecostés. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Arrepentíos, el mismo mensaje de Pedro. Arrepentíos. Y ellos, hay una acción, porque mira lo que sigue diciendo más adelante. Envía el Señor de refrigerio, verso 20, dice, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración. Voy a hablar de Jesús, dice que Jesús va a volver, ¿vale? Aquí entraríamos ya a hablar de otro concepto importante de la Iglesia, de otra doctrina importante: Cristo va a volver. Cristo va a regresar a por su Iglesia. Y en esos tiempos tan turbulentos creemos que va a ser pronto. Hay muchas señales que nos están diciendo, nos están indicando que Cristo viene pronto. Aquí es necesario restaurar por boca de sus santos profetas que han sido desde el principio. Porque Moisés, dice el versículo 22, Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí, y él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Pensar que está hablando Pedro. ¿Os acordáis del pescador? Que no vino de Yales, no vino de la Complutense ni de la Autónoma. Que vino dejó sus redes. Pero conocía la palabra. Y eso nos tiene que servir para ello. Dice, y todos los profetas desde Samuel, dice el 24 en adelante, cuantos han hablado también han anunciado estos días. Vosotros sois hijos de los profetas, del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo, Abraham, de tu simiente, les explica la palabra. Les está diciendo que es Jesús, la simiente, la promesa de Dios. Vuelve a recalcar sobre esto. ¿Vale? Es decir, vuelve, nos habla del arrepentimiento, gracias. Nos habla del arrepentimiento y está volviendo sobre sus pasos. Está diciéndonos que realmente ahora nos explica cómo Moisés está hablando de que vendrá un profeta. Ellos están hablando, están declarando. Jesús trajo esa palabra. Él es la promesa y la semilla de Abraham. Dice así que las simientes serán benditas, le dijo el capítulo 12 de Génesis, 12:3, dice, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios bendiciendo, levantando a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con los jefes. Bueno, pues aquí está hablando, pero aquí entendemos que se convirtieron como 5.000 personas, dice la Escritura. 5.000 personas que se entregaron al Señor. ¿Dónde lo hemos dejado, lo de los 5.000?
¿Eh? Bueno, Hechos 4:4. Hechos 4:4, ¿verdad? Creo. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como de 5.000. Hechos 4:4. 5.000 varones, así que calcúlalo. Por medio de una mujer, una suegra o un suegro en casa y 3 o 4 hijos, pues estamos hablando de una media de 25.000 personas, entre 20 y 25.000 personas que se convirtieron, que se estaban añadiendo a la iglesia. Miles de personas estaban empezando a creer a los que había que discipular. ¿Y esto era en Israel? En Jerusalén. En principio la palabra, luego lo que entendemos es que muchos que estaban allí por las fiestas, pues salían. Jerusalén era una ciudad donde entraba y venía mucha gente, no solo los que habitaban, sino gente que estaba afuera en los suburbios, pero también venían de otros lugares. Y ellos mismos, luego lo vamos a ver más adelante en otros capítulos, llevaban la palabra a otros lugares donde iban, porque esto es así. Y luego cuando viene la persecución de Nerón, creo que es cuando vienen persecuciones, no, primero viene la persecución que Pablo lanza sobre ellos, con los sacerdotes, sobre los cristianos, y muchos son dispersados y van a diferentes lugares, y lo mismo. En tiempos de dispersión, en tiempos... Mira, generalmente la iglesia en los tiempos más difíciles es cuando más se multiplica. Porque al final hay algo que se mueve en tu vida cuando eres capaz de, a pesar de la oposición, mantener tu fe y tu bendición. Entonces se refuerza y te da fuerza para compartir. Y tu propia fe hace que el de al lado también tome más fuerza. Y eso es la historia de la humanidad y de la iglesia, es así. A tiempos más difíciles, mayor crecimiento de la iglesia. A tiempos fáciles, la iglesia decrece. Se acomoda, se relaja, se olvida y Bueno, bueno, pues me refería antes, la vida. que al final el mundo, cuando estás bien, te hace que te olvides un poco de la palabra, El te exceso alejas. de ocio. Sí. El exceso de ocio. Pero eso aprendamos de la naturaleza, la cigarra y la hormiga, o la construcción. Si nosotros esta obra la empezamos en febrero, y uno de los años más lluviosos de nuestra historia. Pero febrero no es para empezar una obra, ¿me explico? Porque lo suyo es que tú la empieces en verano, el buen tiempo. Pero ¿qué decides? Bueno, pues me voy de vacaciones o trabajo en verano. Bueno, pues a lo mejor tienes que hacer tejados, tienes que hacer cosas, es el verano cuando tienes que aprovechar. Y esto es el tiempo, claro, nosotros debemos de interpretar esto así, que los tiempos de bondad, aunque son para disfrutar, porque yo creo que tenemos que disfrutar de lo que tenemos. Hay que disfrutar de muchas bendiciones de la vida, de la comida, de las relaciones, del ocio, del tiempo libre. Yo creo que es verdad que hay que disfrutar de todo eso. Pero uno tiene que saber en dónde poner la medida de las cosas. Porque si al final la palabra no crece en ti, va a haber un momento en que va a llegar, como los 2 cimientos, va a llegar un viento y te va a borrar, te va a llevar todo. Porque no has hecho cimiento, porque no has trabajado, no has sondado y no has profundizado. Entonces, bueno, estos son unos tiempos diferentes, son tiempos de transición. Creo que son tiempos un poco extraños de definir. Y la iglesia yo creo que tiene que despertarse. Ya no podemos vivir de la renta de la pandemia y del COVID, y ya está, ya ha pasado. Y cada uno ha aprendido las cosas que ha aprendido, pero la iglesia necesita entrar en la iglesia, no solamente esta, sino creo que todas. Necesitamos entrar en unos tiempos de compartir de Cristo, de volver a esta pureza, mantenernos en esa santidad. Porque claro, los discípulos salían, es otro matiz, pero hemos leído también y estudiado que qué es lo que hacían, perseveraban en la oración, en la doctrina y en el partimiento de pan por las casas. Y volvemos también, perdona que resumiendo esto último, el mensaje que tú dices que Pedro le das light, pero que en el fondo tiene mucho meollo. Realmente el arrepentiros es algo que a lo mejor esa situación de esos 5.000 personas estaban en la tesitura de necesitar un cambio integral. Son ellos mismos, sí, los que yo siempre me enseño o aprendí de mi papá, que uno no cambia si no quiere cambiar. Sí. Estamos de acuerdo, en eso estamos de acuerdo.
por mucho que le lleven o vaya, Si al final tú tienes que tener la disposición. Una decisión. Es como ya si tú quieres que te arregle las uñas y no me das la mano. No sé, pues es que no sé, no tiene sentido. Déjame la mano y yo trabajaré. Pero eso es así. Ese sentar, dice Apocalipsis 3:20, siempre lo pensamos para el no creyente, pero también es para nosotros. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye la voz, Y abre. mi voz, perdón, y abre la puerta, yo entraré y cerraré con él, Son pensando, dos mira, acciones. a veces es verdad que Dios viene como un huracán. Y gracias a Dios porque a veces viene a nuestra vida, irrumpe y en cualquier circunstancia te habla. Pero es cierto que los cambios, la transformación, es algo que tú pones delante del Señor. Para decir, Señor, esta es mi ofrenda, estos son mis panes y mis peces. Multiplícalo, eso es lo que tengo. Y ya está. Ellos que le dicen, lo mismo que dijo aquel chico, lo que tengo te doy, no tengo ni oro ni plata. ¿Qué es lo que tengo? El poder de Jesús para sanar y para restaurar. al romano que tú siempre te gusta mucho, que no soy digno de que entres en mi casa, si con que me digas una palabra, ya creo en ello. Sí, Al final es un poco... Tú das la orden, tú eres el que mandas y das la orden. Sí. Muy bien, pues nada, gracias. El próximo día vamos a dar el capítulo 4, por lo menos. Bueno, ya que si vamos andando capítulo a capítulo, nos quedan 20 y tantas semanas, ¿no? Para verano.